La primera palabra la tiene David Martín Marcos, profesor de la UNED, con la ponencia, presentación, el tema de los conceptos de rusticidad y barbarie en los discursos sobre la diferencia en la literatura política hispana durante la Edad Moderna. Agradezco también al profesor Luis Ribot por haber organizado este encuentro, que es un motivo, además, de doble satisfacción. Desde el punto de vista intelectual, porque nos va a permitir, evidentemente, intercambiar opiniones a propósito de nuestras investigaciones, de nuestras agendas últimas que estamos desarrollando, y también desde el punto de vista personal, porque es bueno siempre el momento para reencontrarse con amigos. Como les indicaba el profesor José María Iñorritegui, lo que voy a hacer en mi intervención es glosar esas dos categorías, la del rústico y la del bárbaro, en la literatura política hispana, pero no solo tampoco en ese ámbito, sino que también ampliaré a otros espacios. Los planteamientos antitéticos sobre las características de las sociedades urbanas y el medio rural han condicionado buena parte de las aproximaciones al mundo de los rústicos en los siglos modernos. Recuerden, por ejemplo, a Antonio de Guevara, quien, en Menosprecio de corte y Alabanza de aldea, indicaba: «Cuán bienaventurado es aquel a quien cupo en suerte de tener que comer en la aldea, porque el tal no andará por tierras extrañas, no mudará posadas todos los días». La añoranza por un primitivo mundo que se asemejaba al bucólico paisaje de la Arcadia y que afloraba en este tipo de composiciones, estaba conociendo en la época de Guevara un particular florecimiento. Por ejemplo, las églogas de inspiración italiana que autores como Garcilaso estaban introduciendo en las literaturas ibéricas potenciaron entre los grupos cultos ese locus amoenus y el estereotipo amable de la figura del campesino. Pero en todo caso fue también el teatro pastoril el género que de un modo mucho más abierto y aparentemente más realista y concreto, más y mejor contribuyó en aquellos años a difundir entre la mayoría de la población el estereotipo del rústico. En ese universo, la comarca de Sayago representó a la manera de una Beocia castellana el lugar por antonomasia donde el tipo rústico se revestía de rasgos pintorescos. Juan de la Encina y sus discípulos presentaron de manera radical en pro del vernáculo a estos personajes y dieron cuerpo a unos tipos humanos obstinados en modos primitivos que, con sus vestimentas y su hablar particular, exponente del sermo humilis que se observaba ya en Virgilio, y a quien de la Encina había traducido al castellano, chocaban con el resto de la sociedad cada vez que abandonaban sus tierras. Eso sí, chocaban con el resto de la sociedad, pero también tenían capacidad para criticarla. Cuidáis que los aldeanos no sabemos quebrajarnos, no penséis de sobajarnos, esos que sois ciudadanos, que también tenemos manos y lengua para dar motes como aquestos hidalgotes que presumís de lozanos, decía en una de las piezas, en una de las obras del teatro de Juan de la Encina, el pastor Mingo. El posicionamiento discordante, por tanto, del rústico constituía un contrapunto genérico a los entornos cortesanos. Esa circunstancia, como les digo, dotó a estos personajes de una gran libertad a la hora de criticar ciertos órdenes que se tenían por inamovibles en Castilla, pero no solo en ese espacio. También en Portugal, el rústico de inspiración sayaguesa conoció en la obra de Gil Vicente un notable recorrido. En el auto da fe de 1510, por ejemplo, dos pastores se presentan ante una capilla y se muestran sorprendidos por aquella magnificencia. No obstante, en su conversación, también su sorpresa se refiere a los muchos hombres tonsurados que se encuentran en ese templo. ¿Cuántos que estos zotes son?, dicen algunos de los rústicos, en una inequívoca denuncia del alto número de religiosos que se contaban en esas sociedades modernas. No es difícil, en cualquier caso, rastrear los caminos de esa corriente sin ser ajena a influencias externas, e incluso trazar un arco cronológico mucho más extenso. Lo encontramos, por ejemplo, en Portugal, en la obra O Saloio Cidadão, que es una adaptación portuguesa del Busjó Gentilón de Molière en 1673, pero también en otros autores,
en la literatura hispana, como por ejemplo en Diego de Torres Villarroel y su Castilla rústica de 1727. En ella se refiere: has de saber que estos hombres que tenéis por sabios en vuestras aldeas son los que más en ayunas están de las verdades. Bien, la idealización del campesino honesto, ya fuera como dedicado y dispuesto trabajador manual o como distraído y contemplativo sujeto, siempre en comunión con la naturaleza, operaba como un eje discursivo que en parte se vinculaba al tópico del hombre en estado natural. Ese que Rousseau popularizaría a mediados del siglo XVIII como un individuo caracterizado por la inocencia y al que, no siendo ni bueno ni malo, tampoco se le arrogaría vicio o virtud. La tradición del buen salvaje, en todo caso, estaba presente desde los primeros compases de la modernidad. Lo encontramos, por ejemplo, en Pedro Martínez de Anglería, que refiere ese supuesto diálogo entre Diego de Colón en la isla de Cuba y un filósofo desnudo, o también en Pero Vaz de Camiña, cuando habla del candor de los indios con los que se topa la flota de Pedro Álvarez Cabral en el litoral del actual Brasil, allá por el año 1500. Más adelante, las relaciones de Paul Lejeune y otros jesuitas sobre los pueblos de Norteamérica, asentados a orillas del San Lorenzo, también sirven de manera mucho más directa de materia prima para los filósofos franceses. Pero si la convergencia resultante de las descripciones de las comunidades del continente americano y de los rústicos europeos debería entrever un refuerzo de sus caracterizaciones positivas, lo cierto es que la superposición de sus especificidades no se tradujo favorablemente en su representación. Por más que autores como Montaigne hubiesen incidido a mediados del XVI en que las prácticas de los indios del Brasil no eran más bárbaras que algunos modos de comportamiento europeos, el recurso al bagaje idiosincrásico del bárbaro de las tradiciones bíblica y grecolatina estaba ya condicionando, y no precisamente de forma positiva, el ideario que los colonizadores reservaban a los nativos americanos. Es una cuestión que es de sobra conocida por historiadores y antropólogos. Nos habla de una transposición del modelo del salvaje desde Europa a América. Se trata de un itinerario clásico para el pensamiento de matriz eurocéntrica, además, en el que los elementos culturales europeos son generalmente utilizados para dar respuestas a las novedades americanas y asimilarlas en un contexto intelectualmente reconocible. Y esa es la razón por qué los relatos y las narraciones de los españoles sobre el llamado Nuevo Mundo están repletos de referencias al pasado. Por ejemplo, en el Tratado Único y Singular del Origen de los Indios, Diego Andrés Rocha refiere que las Indias habían sido pobladas, evidentemente, por los descendientes de Jafet, emparentados a su vez con Tubal, el cual había colonizado España. De resultas, decía, los indios no eran de costumbres fieras y de torpe entendimiento, como lo habían sido los primitivos españoles. Ahora bien, había una diferencia. En América se había conservado toda la barbaridad por no haber llegado a ella la política de Roma y Grecia. Pero es que además muchas de las naciones que concurrían en América encontraban ciertas relaciones de proximidad. No había duda en que la lengua quechua era una lengua próxima a la lengua de los vascos, decía Rocha. Claro que la utilización de paralelos entre los bárbaros de los dos continentes también se desarrolló en el sentido contrario, y esto es lo que les quiero referir también en la tarde de hoy. Las misiones populares por las zonas rurales, que fueron frecuentes tras los primeros pasos del reformismo tridentino, permitieron a sus protagonistas hablar también del descubrimiento en varios rincones de Europa de espacios marginales a ojos de las élites que fueron considerados verdaderas Indias interiores. Les pongo un ejemplo. Creo que tendrá vuestra excelencia por entendido de otras cartas la utilidad de los nuestros en Galicia, que con razón la llaman algunos indias. Así razonaba un ignaciano del Colegio de Monterrey a mediados del siglo XVI, pero los casos son muchísimo más amplios, como han demostrado, por supuesto, autores como Adriano Prosperi. Había indios que se localizaban en Córcega o en Calabria, en la Bretaña y en Irlanda, en Andalucía o en el corazón de Castilla. Y, ciertamente, el exótico interno comenzaba a funcionar cada vez con mayor fuerza. La inercia de las metanarrativas derivadas de ese ejercicio de caracterización de las poblaciones rústicas como indios, de unas Indias interiores, matizaría también con el tiempo la visión de una élite sobre el mundo de los rústicos y los grupos populares. Y lo haría incluso hasta, puedo decir, bien entrada en la edad contemporánea.
La historiografía italiana ha dado cuenta de cómo en ese marco la cuestión meridional, junto con las tesis tradicionales de una inconclusa unificación del país, se basó, entre otros elementos, en el mito de unas Indias interiores. Se trataba, citando a Benedetto Croce, de un paraíso habitado por demonios, según rezaba ese proverbio que estudió el sabio italiano. Pero también era un espacio donde ni siquiera había llegado Cristo, si podemos parafrasear esa célebre novela ambientada en la Lucania de Carlo Levi. En cualquier caso, ese argumentario no era ni mucho menos exclusivo de esas latitudes. En Portugal y en España, la idea de las Indias de acá se relacionó a menudo con un remoto interior, con las montañas, con las zonas fronterizas que conformaban la raya. Y allí se presentaban esos espacios como un yermo continuum, deshabitado, pendiente aún de civilizar. Los tonos con los que se pintaban estos espacios eran, además, no muy diferentes de aquellos que se reservaban para los sertões en Brasil o para las pampas. Eran, salvando las distancias, los que también se aplicaban a la wilderness en ciertas zonas de las Islas Británicas, al tiempo que avanzaba la colonización en Norteamérica. En uno de esos escenarios, todavía a finales del siglo XVIII, el escocés James Boswell dijo que estar en las Highlands era como encontrarse en medio de una tribu de indios. Sus pobladores, comentó, presentaban una apariencia tan negra y salvaje como los de los indígenas americanos. En otras Highlands, en las tierras altas de la raya seca entre Portugal y Galicia, el arzobispo de Braga, Fray Caetano Brandão, dijo que los habitantes de Castro Laboreiro, una pequeña población del norte de Portugal, tenían caras de tapullas tostadas, es decir, de las poblaciones indígenas del interior del Brasil. El hecho de que a finales del antiguo régimen Boswell o Brandão siguiesen empleando una categoría de origen americano para referirse a estos Highlanders o a estos fronterizos de la raya, ilustra hasta qué punto la pervivencia de una concepción sobre estas comunidades basada en una alteridad compartida y transatlántica estaba extendida entre estos grupos cultos. Son perfiles como los de Brandão, que además había sido anteriormente obispo de la región del Pará, en Brasil, aquellos que interesaría conocer de primera mano para cartografiar los itinerarios que dieron cuerpo a estos vínculos entre el salvajismo y la rusticidad. Pero a decir verdad, no en muchas ocasiones se asistió al afianzamiento de ese imaginario a partir de experiencias tan directas. Normalmente fue toda una comunión de saberes y de circulación de informaciones aquella que fue configurando un cierto imaginario compartido. Por ejemplo, Diego Durán, 2 siglos antes de que escribiese Brandão a propósito de los tapullas, dijo que las poblaciones americanas no eran más toscas y rudas que los habitantes de algunas comarcas de Castilla. Y lo dijo desde México para referirse a los ejemplos de Sayago o las Batuecas. Esa máxima de Durán, en todo caso, no se debía a su propia experiencia. Había ingresado en la orden dominica y había sido a través de los canales de información de esa comunidad, como había tenido en la Nueva España acceso a informaciones de otras realidades ibéricas, por lo que puede sugerirse que sus conocimientos, como les digo, fuesen completados mediante la lectura de tratados y relaciones de lugares lejanos, de la misma forma que eran empleados en Europa. Eso no quiere decir, claro está, que los misioneros europeos no hubiesen ejercido una labor pastoral anterior en la península ibérica. Las cartas Indipetae de los jesuitas son el mayor ejemplo de ello. Y es, además, en ellas donde se asocian muchas veces a los rústicos europeos y a los nativos americanos, y en las que, además, se parte generalmente de la idea de aislamiento. Ese aislamiento, en todo caso, es muy conocido, por ejemplo, en la obra de José de Acosta, de Procuranda y Dorum Salute. Hay un pasaje en esta obra en la que se dice: vemos incluso en nuestra misma España hombres nacidos en plena Cantabria o en Asturias a quienes se tiene por ineptos y paletos cuando se quedan entre sus paisanos, si bien esos mismos individuos en la escuela, la corte o el mercado rápidamente sobresalen por su admirable ingenio y destreza sin que nadie les aventaje. Es decir, la acción misional se hallaba en grado de rescatar del pecado y de la ignorancia a los bárbaros de Europa y a los bárbaros de América. En la Galicia interior se consideraba que la dispersión de sus habitantes en pequeñas parroquias y aldeas impedía cualquier labor de disciplinamiento. La solución, se decía,
y es importante las palabras que se utilizaban en el siglo XVI, era reducirlos a poblaciones para que esta gente bárbara fuese política doméstica y enseñada en la doctrina cristiana. Esa forma de proceder, acometiendo reducciones, era el instrumento que estaba destinado a revertir el salvajismo, ya fuese mediante fundación de nuevos enclaves en Galicia o mediante reasentamientos de pueblos de indios en América. En Extremadura también supo bien de esa necesidad, entrado el siglo XVIII, el licenciado Antonio Ortiz Jarero, quien propuso que las gentes de las urdes dejasen atrás su aislamiento y se concentrasen en algunas cabeceras de esa comarca en la que la vida, entendía él, podía ser más amable. La comarca contaba con un largo bagaje de paradigma de Indias interiores, gracias sobre todo a la comedia Las Batuecas del Duque de Alba de Lope de Vega. En ella se glosaba el descubrimiento de unos individuos que habían permanecido aislados desde tiempos de los bárbaros hasta que una pareja de amantes que huía de la corte ducal los encontraba casi por casualidad, los adoctrinaba, los educaba y les informaba de todo aquello que acontecía fuera de ese valle. En cualquier caso, este argumento lopesco, que fue equivocadamente considerado histórico, no fue el único en el que Lope acudió al salvajismo. Se observa muy bien también en obras como Los Guanches de Tenerife y Conquista de Canaria y, por supuesto, en piezas teatrales directamente vinculadas a América, entre las que destaca El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón. Pero, en todo caso, la barbarie y la idolatría de los indios que se observan en estas obras, la idea del exotismo y, sobre todo, la idea de inferioridad frente a una cultura oficial hispana, es transversal en la configuración de un salvaje genérico. Un diálogo entre el rústico Triso y Brianda, la amante fugitiva recién llegada al Valle de las Batuecas, en el que aquel le pregunta quién era Colón y ella le habla de un varón que pensaba hallar otro mundo, es quizás la mejor prueba de la plasticidad del teatro a la hora de detectar el carácter fluido de un asunto de tan amplia proyección. En fin, pero los límites de cualquier empresa civilizatoria como la que presentaba Lope eran evidentes. En Historia General y Natural de las Indias, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo refería como justificación de la muerte de muchos de los indios que habitaban la isla de la Española, que eran simplemente nación muy desviada de querer entender la fe. Si bien, curiosamente, él mismo reconocía las similitudes que al mismo tiempo encontraba entre sus bailes y sus cánticos y los de los labradores europeos. Rusticidad y barbarie, por lo tanto, se entrelazaban una a otra vez, hasta el punto de que el propio Fernández de Oviedo, impelido a marcar distancias con los pueblos que describía en su tratado, se sentía incluso obligado en las primeras páginas de su obra a advertir que los vocablos extraños y bárbaros que se encontraban en el texto se debían a novedades procedentes del mundo indígena y no a su desconocimiento de las normas ortográficas que regían la lengua castellana. No se pongan a la cuenta de mi romance, que en Madrid nací y en la casa real me crié, y con gente noble he conversado, excusaba. El lingüístico era, al fin y al cabo, un asunto estrechamente vinculado con la noción de barbarie. Las lenguas bárbaras llegaron a ser interpretadas así como una demostración de incapacidad de raciocinio y también como una amenaza para la paz. A comienzos del XVII era normal que portugueses y españoles continuasen vinculando determinadas lenguas a la barbarie en muchas de sus descripciones sobre los nativos americanos. Esto sucede con el caso de los tapuyas en el Amazonas, pero también se observa en la Nueva España. Allí se habla de grupos humanos con lenguas inaccesibles, más propias de pájaros o animales brutos. La dimensión moral y política de las ideologías del lenguaje, empleadas para delimitar esas comunidades, definir sus naturalezas y ordenar sus relaciones, es aquello que subyace de ese tipo de apreciaciones. No obstante, creo que sostener que la lengua actúa como parte de un proyecto imperial no debería en cualquier caso hacer pensar que esa empresa se circunscribe exclusivamente al contexto colonial. No faltan autores que, por ejemplo, sostuvieron que la revuelta de las Alpujarras de 1567 era la constatación de que los integrantes de cualquier nación perderían sus vidas antes que su propia lengua. En la raya hispano-portuguesa, por ejemplo, una de las improntas indelebles de la supuesta falta de civilidad de muchas de sus poblaciones seguía radicando en las formas que sus habitantes empleaban para comunicarse. Los habitantes de las fronteras de Trasosmontes y del Miño
Hablan unos dialectos locales tan bárbaros que casi no se les podía llamar portugués, resumió a este respecto Jerónimo Contador de Argote. Bárbaro, como ya había definido para el universo hispano de las Indias Bartolomé de las Casas, podía ser ciertamente aquel que hablaba una lengua extraña. Pero esa circunstancia no convertía ni a los indios ni a nadie en verdaderos bárbaros. A estos últimos se les imaginaba siempre más próximos de las bestias que de los hombres, viviendo sin leyes e instituciones, sin cultura y sin religión, si bien de nada de lo anterior carecían las comunidades indígenas de América, recordaba Las Casas, ni tampoco debería añadirse los rústicos europeos. En fin, creo que partiendo de esta asunción es fácil percibir que aquello que se ocultaba detrás de la barbarie, era sobre todo una gran diversidad de prácticas y ontologías que caracterizaban a pueblos con trayectorias y modos contrahegemónicos, con independencia de su origen. La confrontación a la que se veían expuestos y la actitud tendencialmente disciplinante de las élites religiosas, políticas y culturales que entraban en contacto con ellos era en realidad el factor que los uniformizaba en discursos y representaciones, siendo esta una característica generalmente hubo de tamizar las descripciones de sus usos y sus costumbres. No solo carecen de cultura, sino que ni siquiera usan o conocen las letras ni conservan monumentos de su historia, y carecen de leyes escritas y tienen instituciones y costumbres bárbaras. Había referido Ginés de Sepúlveda de los indios americanos en su Demócrates II, en medio de la polémica que había conducido a Las Casas a opinar justamente lo contrario. Pero en cualquier caso, generalizaciones de este tipo no eran privativas de las Indias. También entre nosotros vemos que muchos hombres del campo bien poco se diferencian de los brutos animales, había dicho Vitoria. Acosta también dijo que no había que circunscribir la barbarie de América, como les he indicado anteriormente, que en Italia y en España se encontraban manadas de hombres que, si no en el gesto y figura, no tendrían otra cosa de hombres. El propio Guevara, con el que abría mi intervención, refirió en Relojes de Príncipes la figura de un rústico, al que definió como un animal en forma de hombre. Era la historia del rústico Mileto, un habitante de las riberas del Danubio que habría conocido en Roma a Marco Aurelio. Este, en palabras de Guevara, se había visto gratamente sorprendido por la extrema agudeza del discurso de Mileno. Y quizás esa era la clave para desentrañar las capacidades de los rústicos. Porque sobre el terreno las élites interactuaban con ellos y trataban de transmitirles su mensaje cristiano o su idea de gobierno, pero no faltaban, frente a un imaginario erigido a partir de la pasividad, actitudes que denotaban una notable autonomía. En Trasmontes, por ejemplo, se contaría a finales del siglo XVII, en una geografía de Antonio de Chagas, que los habitantes de la población de Provesende no habían dudado en echar a este misionero de la localidad, argumentando que ellos ya eran cristianos y que más valía que fuese a predicar a los moros. En Casares de las Urdes le negaron sus habitantes la intención a un fraile carmelita del convento de las Baduecas de erigir un templo en esa localidad. Queriendo hacer otra iglesia en los Casares, ellos respondieron por su alcalde que los dejase, que no la querían, que así como sus antepasados pasaron sin ella, pasarían ellos, y que, visto esto, yo dejara de pedir limosna. Pero quizás más sorprendente fue la declaración de un labrador de Viseu en el año 1701. Ante el desempeño misional, él consideraba que Cristo no habría sufrido tanto como le querían hacer los religiosos que le visitaban, y que era probable que estos inventasen y exagerasen esas historias sobre su martirio simplemente para meter más terror entre los vecinos. Ejemplos como los anteriores hablan de apropiaciones culturales y de resistencias al disciplinamiento social, y pueden también servir para matizar el verdadero alcance de los barbetes del rústico y del bárbaro. Según se desprende de estos modos de proceder, la minorización a la que estas poblaciones se veían sometidas no pocas veces era contestada, a pesar de que se asentase en una larga tradición cuyas raíces ahondaba en los siglos medievales y en el derecho romano, así como en la definición en torno a las miserables personae desarrolladas en el seno del ius comune. Mi propuesta, por tanto, es señalar que, aun encerrando continuas limitaciones, es obvio que la generalización confirmaba los vínculos en la representación de campesinos europeos e indígenas americanos. A ambos grupos la doctrina jurídica los igualaba y lo hacía hasta el punto de configurar un sujeto miserable,
de corte transatlántico que tan pronto aparecía en las tierras de Iberia como en las Indias, y que siempre habría de ser controlado y disciplinado, pero que también se observaba en él una capacidad de respuesta. No cabe duda de que a lo largo de la modernidad la invención del indio americano como sujeto de alteridad bebió de esos presupuestos y que esa tendencia dio pie a arquetipos próximos al salvajismo y a la barbarie en un itinerario en el que también estuvieron presentes figuras más evolucionadas. Aztecas o incas, por ejemplo, eran representados a la romana en ocasiones, o indios avecindados según los usos españoles y por lo tanto aculturados. Pero por otro lado, en Europa se asistió paralelamente y siguiendo esa lógica a la reconfiguración de un tipo rústico que respondía a una evolución paralela y en ocasiones a una inspiración americana. Mi propuesta, por tanto, y con esto concluyo, es entrelazar estos dos campos de estudio, buscar nexos y entender cómo la construcción de esas dos realidades se retroalimentó. Habrá que tratar de comprender, además, si hay una interiorización por parte de estos rústicos y bárbaros de esa categorización, o si, por el contrario, existió esos ejemplos de resistencia de una manera más amplia de aquello a lo que me he referido. Muchas gracias. Muchas gracias.